Estructura básica del pensamiento humano. Como parte fundamental del pensamiento, tenemos dos estructuras básicas muy importantes. Por un lado, las imágenes y por otro, los conceptos. Las imágenes nos permiten pensar sin expresarnos verbalmente. También nos permiten utilizar formas concretas para representar ideas complejas y abstractas. Así pues, las imágenes son parte importante del pensamiento y la cognición. Los conceptos son categorías mentales para clasificar personas, cosas o eventos específicos con características comunes. También estos dan significados a nuevas experiencias. No nos detenemos a formar nuevos conceptos para cada experiencia, sino que nos basamos en conceptos que ya hemos formado y colocamos al nuevo objeto o evento en la categoría adecuada. En este proceso, algunos conceptos son modificados para adaptarlos al mundo que nos rodea. El pensamiento es una función psíquica en la cual la persona utiliza estrategias, representaciones y operaciones ante alguna situación de tipo ideal, real o imaginaria. En cuanto a diferentes funciones mentales están los que son las emociones, la utilización de la memoria, el uso de la inteligencia, la imaginación, la atención, la intervención de mecanismos de la motivación, procesos de comprensión, la cognición y el aprendizaje. La principal diferencia del pensamiento con respecto a otras funciones está en la manera en la que el individuo lo use constructivamente en el entorno en donde se encuentra interactuando con estas, implicando una actividad global del sistema cognitivo. Niveles de la estructura del pensamiento. En primer lugar tenemos los procesos afectivos. Bloom los clasificó en 5 niveles que se extienden desde la simple recepción hasta la caracterización del individuo según sus valores. Los 5 niveles señalados los presentaremos a continuación. Contienen un ejemplo claro del proceso de aprendizaje que tiene un alumno. Recepción. En este nivel, el alumno simplemente escucha o actúa si se le indica, acepta las propuestas del profesor. En nuestro caso, respuesta o reacción. Indica que el alumno está dispuesto a actuar en relación a ese fenómeno. Ejemplo, el alumno que en el nivel inferior corría porque se lo habían mandado, discute y acepta en su caso la carrera continua. Valoración, apreciación. Nuestro alumno a este nivel ha valorado una actividad o una conducta y actúa de forma habitual y propia iniciativa. Ejemplo, el alumno, valorando los pros y los contras, practica habitualmente en horas de fuera de clase de la carrera continua. Organización de valores. En este nivel, la conducta o valor adquirido se integra entre otra serie de valores que ya se poseían, otorgándole un cierto rango entre las prioridades ya existentes. Nuestro alumno, tragamillas, comenzará a valorar las prioridades de la carrera con respecto a otras aficiones que ya estaban agregadas, por ejemplo, cine, baile, y le otorga un plano de prioridad. Caracterización del individuo mediante un sistema de valores. El alumno a este nivel es capaz de actuar abiertamente en función de unos valores establecidos. Siguiendo con el ejemplo de la carrera continua, estaríamos ante un alumno que declararía abiertamente en diferentes situaciones su condición de corredor y lo bien que se lo pasa haciendo kilómetros. Los procesos cognitivos, clasificados por los mismos autores, se dividen nuevamente por niveles, que de forma progresiva implican procesos cognitivos más complejos. En ellos, y siguiendo con el ejemplo del alumno, indicaremos los niveles de los procesos cognitivos. Conocimiento. Nivel elemental. Se sitúan aquí los datos, conceptos, principios que el alumno debe memorizar. Aquí la habilidad cognitiva predominante es el registro de memorización, recuerdo de la información. Comprensión. El aprendizaje se realiza de forma significativa. En este nivel el alumno es capaz de explicarse, interpretar datos. Ejemplo. Nuestro corredor habría pasado de saber que debe correr a un régimen de pulsaciones a saber por qué
debe mantenerse dentro de esa frecuencia cardíaca y aún más a prever qué pasaría si no se respetase esos límites. Aplicación. El paso siguiente implica la utilización de sus conocimientos para resolver problemas nuevos o situaciones diferentes simplemente. Ejemplo, estaría en condiciones de aplicarse un plan de entrenamiento de carrera continua. Análisis. En este nivel, nuestro alumno es capaz de analizar las diferentes partes o elementos de un concepto, compararlas, extraer las más importantes. Ejemplo, sería capaz de diferenciar los componentes de una carrera, intensidad, duración, y relacionarlos entre sí. Síntesis. Los conceptos adquiridos, comprendidos, son ahora utilizados para la elaboración de trabajos propios, planes de trabajo, establecer hipótesis y elaborar teorías. Ejemplo, nuestro alumno está ya en condiciones de utilizar la carrera continua para alcanzar determinados objetivos. Evaluación. En base a unos criterios o normas dadas, el alumno es capaz de estos niveles de valorar, criticar un hecho. Ejemplo, nuestro alumno será capaz de valorar y emitir opiniones sobre los tradicionales planes de entrenamiento que se publican en los medios de comunicación para correr una media maratón. Por ejemplo, en los años 90, un antiguo estudiante de Bloom, Lorin Anderson, revisó la taxonomía de su maestro. Uno de los aspectos claves de esta revisión es el cambio de los sustantivos de la propuesta original a verbos, para significar las acciones correspondientes a cada categoría. Taxonomía del aprendizaje. Hasta hace poco, el término taxonomía se utilizaba en pedagogía para señalar lo que era una clasificación de los objetivos. Actualmente se manifiesta enfocada claramente en la clasificación sobre los aprendizajes o las conductas del individuo, ya que los objetivos se formulan a partir de lo que se pretende conseguir. Por esta razón, tenemos a continuación la siguiente subclasificación de la taxonomía. Memorización. Es la categoría más simple y la más básica para el desarrollo del conocimiento. Se refiere a la etapa de recordar la información y que por tanto es necesaria para poder llevar a cabo sus siguientes procesos mentales. De aquí se desprenden diferentes campos de intervención interno como datos, hechos, términos, teorías, métodos, tendencias, secuencias, generalizaciones, principios, estructuras. Conocimiento. Se refiere a la capacidad de recordar hechos específicos y universales, métodos y procesos, esquemas, estructuras o marcos de referencia que permitan agrandar un constructo cualquiera y que llevar a cabo un cambio implica un proceso de nivel superior. Requiere que la persona repita algún dato, teoría o principio en su forma original. A. Terminología o palabras, términos técnicos, etc. B. Hechos específicos o fechas, partes de algo, acontecimientos, etc. C. Convencionalismo. Formas de tratar ideas dentro de un campo de estudio, acuerdos generales o fórmulas. D. Corrientes y sucesiones. Tendencias y secuencias, clasificaciones y categorías, clases, grupos, divisiones, etc. E. Criterios. Para juzgar o comprobar hechos, principios, opiniones y tipos de conducta. Principios y generalizaciones. Abstracciones particulares para explicar, describir, predecir o determinar acciones. H. Teorías y estructuras. Evocación de teorías, interrelaciones de los principios y generalizaciones. Comprensión. Se refiere a la capacidad de comprender o aprender. Aquí la persona sabe qué se lo está comunicando y hace uso de los diversos recursos cognitivos o ideas que se le presentan, sin tener que relacionarlos con otros, percibe la totalidad de sus implicaciones. Comprender requiere que la persona o el individuo explique las relaciones entre los datos
o los principios que rigen las clasificaciones, dimensiones o arreglos en un determinado constructo. El proceso de comprensión implica dos clasificaciones esenciales. A. Interpretación. Explicación o resumen implica que existan nuevos arreglos desde un punto de vista. B. Extrapolación. Implicaciones, consecuencias, corolarios, efectos, predicción. Aplicación. Se guía por los mismos principios de la comprensión y la única diferencia perceptible es la cantidad de elementos novedosos en la tarea por realizar. Requiere el uso de abstracciones en situaciones particulares y concretas. Pueden presentarse en forma de ideas generales, reglas de procedimiento o métodos generalizados, y pueden ser también principios, ideas y teorías que deben recordarse de memoria y aplicarse. Solución de problemas en situación particular y concreta. Utilización de abstracciones en tipo de conducta y tipos de problemas. Análisis. Consiste en descomponer un problema dado en sus partes y descubrir las relaciones existentes entre ellas. En general, la eventual solución se desprende de las relaciones que se descubren entre los elementos constituyentes. Implica el fraccionamiento de una comunicación en sus elementos constitutivos, de tal modo que aparezca claramente la jerarquía relativa de las ideas y se exprese explícitamente la relación existente entre estas. A. Análisis de elementos, o reconocer supuestos no expresados, distinguir entre hechos e hipótesis. B. Identificación de relaciones entre los elementos o conexiones e interacciones entre elementos, comprobación de la consistencia de las hipótesis con informaciones y suposiciones dadas. C. Reconocimiento de los principios de organización de la situación problemática. Estructura explícita e implícita. Reconocimiento de formas y modelos. Técnicas generales utilizadas. D. Identificación de conclusiones y fundamentación de enunciados. Síntesis. Es el proceso de trabajar con fragmentos, partes, elementos, organizarlos, ordenarlos y combinarlos para formar un todo, un esquema o estructura que antes no estaba presente de manera clara. Requiere la reunión de los elementos y las partes para formar un todo. A. Elaboración de un plan o conjunto de actos planeados. Habilidad para proponer formas de comprobar las hipótesis. B. Desarrollo de conjuntos de relaciones para clasificar o explicar datos de deducción y proposiciones y relaciones de un grupo de proposiciones básicas o de representaciones simbólicas. Construcción de un modo o estructura. Reordenación de las partes en una secuencia lógica. Evaluación. Se refiere a la capacidad para evaluar. Se mide a través de los procesos de análisis y síntesis. Requiere formular juicios sobre el valor de materiales y métodos, de acuerdo con determinados propósitos. Incluye los juicios cuantitativos y cualitativos de acuerdo a los criterios que se sugieran, los cuales son asignados. A. Juicios en función de evidencia interna, de exactitud lógica, consistencia o criterio interno. B. Juicios en función de criterios externos, criterios seleccionados, comparación de teorías, comparación de un trabajo con respecto a normas. Creatividad. Una discusión epistemológica se centra en definir si la creatividad es un proceso observable o si la creatividad solo se debe juzgar en función del producto, por ser la evidencia concreta y observable del acto creativo. Autores como Torrance prefieren ver a la creatividad como un proceso, porque una vez definido, es posible organizar el esfuerzo personal
y de enseñanza-aprendizaje para orientar a una persona a desarrollar dicho proceso en forma exitosa, identificar los factores ambientales propicios para tal desarrollo y hasta reconocer los productos esperados de todo ello. Taylor hace una recopilación de trabajos de investigación en psicología y educación, desde las definiciones del concepto de creatividad, ya que unas son centradas en el proceso y otras centradas en el producto, que al fin conducen a obtener algo nuevo y único, pudiendo ser una idea, un concepto, un objeto, una obra de arte pictórico, escultórico o musical observable en sí. Tipos de pensamiento. Pensamiento reflexivo. Tiene una manera particular en el funcionamiento, ya que sirve de las diferentes maneras de representación y expresión de las ideas para hacerlas visibles. A su vez, ayuda a mejorar la conciencia sobre nuestro proceder, expectativas o anhelos. Ejerce una función de registro y revisión para sistematizar lo que hacemos. Pensamiento crítico. Según Moya, permite enfrentarnos a la realidad tal como lo decimos como es, tal como lo deseamos que sea, vista por todos los protagonistas, la realidad actual, la realidad pasada. Este tipo de pensamiento nos permite conocer la realidad tal y como se presenta ante cada uno de nosotros. Pensamiento analítico. Este tipo de pensador ubica las cosas de forma ordenada, homogénea, basándose en casillas que estén muy diferenciadas. Este encasillamiento de la realidad solo marca el lugar en el que habrá que profundizar, para que casillas se conviertan en variables y posteriormente el pensamiento nos permita obtener datos. Pensamiento lógico. Utiliza una secuencia ordenada de evocar las ideas, que la otra persona estará convencida de lo que decimos, que tenemos razón. Consiste en extraer nuevas ideas a partir de ideas ya existentes de una manera ordenada y secuencialmente. Es por ello que el razonamiento es el resultado de este tipo de pensamiento. Pensamiento sistémico. Partiendo del entendimiento de Russell Ackoff, que un sistema no es la suma de sus partes, sino el producto de sus interacciones. El pensamiento sistémico sería el entendimiento de aquellas realidades donde ocurren interacciones entre sus componentes. Esa realidad es una realidad ininteligible, que no puede ser dividida entre sus partes. Pensamiento analógico. Moya explica que el pensamiento analógico crea similitudes en aspectos donde aparentemente son diferentes, intentando encontrar una concordancia entre dos elementos. Asimismo, busca encontrar diferencias en elementos que aparentemente son diferentes. Este tipo de pensamiento es importante en momentos de aprendizaje académico. A través de las comparaciones se crea una razón de ser. Pensamiento creativo. Permite conseguir nuevas ideas, nuevas formas de generar ideas, sucesos o cosas. Este pensamiento posibilita al hombre hacer posible aquello que parece imposible. Todo con la ayuda de la innovación que el pensamiento creativo nos brinda. Pensamiento deliberado. Hace que las decisiones que se tomen sean en base a los valores, creencias, normas morales. No es un tipo de decisión en la que el sujeto medite y escoja la manera lógica. Al contrario, son decisiones que se rigen por criterios y principios. Pensamiento práctico. Implica que sea ejecutado por medio de la acción, cuyo fin sea el esperado. Este tipo de pensamiento resulta beneficioso
en aquellas situaciones en las que requiere de emplear una acción, ya sea para resolver un problema, para mejorar o para evitar que empeore una situación.